de que se están sembrando muchas placas solares, fincas para placas solares. Sí. Le pregunto, ¿esto no sería vestir un santo y desvestir otro? Porque entonces, ¿qué tierra vamos a dejar para la agricultura y para vivienda? Solamente va a ser 2% de todo el terreno agrícola. O sea, que el 98% no se va a impactar. 2% es lo que vamos a utilizar, que es bien poco, pero para una causa buena, porque si queremos desconectar esas plantas que contaminan el ambiente, necesitamos las fincas solares. Y esto no va a afectar ningunos terrenos agrícolas ni terrenos para futuro desarrollo de vivienda en Puerto Rico. No, es que como digo, 2% es lo que... El gobernador Pedro Pierluisi minimiza el impacto de los proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas al sostener que es solamente el 2% los que serían afectados. El 2% significan 12,000 cuerdas, que significan alimentos para 70,000 personas. No es poca cosa, ¿verdad? La discusión sobre la ubicación de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas es un asunto sumamente importante. Y hoy, en Informe Semanal, lo vamos a discutir a fondo, porque no es poca cosa el 2%, como dice el gobernador. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Hoy vamos a estar discutiendo todo lo relacionado a un proceso judicial que se está viendo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y es un reclamo de organizaciones ambientalistas en contra de la política pública del gobierno de establecer en terrenos agrícolas proyectos de energía renovable. El gobierno estuvo esta semana atendiendo esos reclamos que están haciendo estas organizaciones ambientalistas y solicitó que se desestimaran los planteamientos porque alegadamente los proyectos de energía renovable se pueden ubicar en terrenos agrícolas. Eso dijo el gobierno allí. Con nosotros va a estar hoy el señor Julián Herencia, que es el presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable, con el que vamos a estar discutiendo este asunto. Más adelante va a estar el arquitecto Pedro Cardona Roy, que es un conocedor también de las normas ambientales que regulan los terrenos agrícolas y las prácticas ambientales en Puerto Rico, y con él vamos a estar también discutiendo este asunto, ¿verdad? Con Carlos Flores estaremos hablando sobre los terrenos agrícolas, ¿verdad? Que se están utilizando para estos tipos de proyectos, el impacto que pueden tener en la agricultura, y también estaremos hablando sobre una querella que radicó recientemente Carlos Flores. De eso estaremos hablando más adelante. Teníamos planificado estar con José Alameda, pero José Alameda me llamó esta mañana y que tiene un problema de salud repentino. Le subió la presión y está en el médico. De manera que no va a poder estar con nosotros, pero le deseamos desde aquí que se mejore. Yo hablé con él, se oía un poquito alterado, pero todavía bajo control, ¿verdad? Bueno, antes de entrar de lleno en el programa, quiero hacer 3 comentarios breves, ¿verdad? El primero de ellos, pues sin duda tiene que ser el asunto el conflicto entre Israel y Hamás, ¿verdad? En la Franja de Gaza, que estalló el pasado sábado con una acción sorpresiva de parte de Hamás que se ha repercutido en los medios internacionales por la crudeza, ¿verdad? La violencia extrema, las atrocidades que se le atribuyen a este grupo extremista, ¿verdad? Musulmán. Sin duda que lo es. No obstante, también hay que señalar que Israel ha cometido también atrocidades con los palestinos, ¿verdad? De eso hay una amplia historia, ¿verdad? Que yo recuerde, en los pasados años que yo he venido siguiendo estas historias, yo también he oído atrocidades extraordinarias que ha reseñado la prensa sobre cosas que ha hecho Israel. De hecho, el periodista y escritor Mario Vargas Llosa llegó a hacer una serie de artículos en el periódico El País
sobre una visita que llegó a hacer a los territorios ocupados, y era verdaderamente revelador el odio, ¿verdad?, que se sienten estos dos grupos de seres humanos, los israelitas y los palestinos, que aunque siempre han cohabitado en la misma tierra, tienen un odio ancestral terrible, ¿verdad? Recuerdo siempre, me llamó la atención mucho un artículo de Vargas Llosa donde habían unos judíos que vivían en un área más elevada cerca de donde vivían unos palestinos, y entonces los judíos tenían por costumbre enviar la excreta que generaba su familia al área donde vivían los palestinos, y los palestinos a su vez hacían otras atrocidades con los judíos, ¿verdad? De hecho, me acuerdo siempre aquellos artículos extraordinarios en la revista Time donde surgieron atrocidades, por ejemplo, cometidas por el ejército judío contra jóvenes de 13 y 12 años palestinos que participaban en aquellas infitiadas que son levantamientos populares dirigidos por Yasser Arafat, ¿verdad?, que era el líder ya fenecido de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿verdad? Y en aquellos momentos los soldados israelíes tenían por costumbre macanear a los muchachos palestinos para mandarlos a la cama, ¿verdad? Le partían los brazos y las piernas con las macanas, y habían fotos de decenas y decenas de jóvenes recluidos en hospitales israelitas con las dos piernas y los dos brazos enyesados. Atrocidades. Luego los palestinos cometían atrocidades con los israelitas cuando entraban a Israel armados de explosivos y se inmolaban, y en esas muertes morían decenas y decenas de israelitas también. Es decir, que esto es un grave conflicto que no vamos a entrar aquí de lleno a discutir las razones, ¿verdad?, por las cuales del conflicto, porque de eso está ya borracho los medios, ¿verdad?, de estar llegando a conclusiones y a revivir toda la historia que hay detrás de esto. Sin embargo, hoy el ejército israelí empezó a informarle a la gente de la Franja de Gaza que se retiren, que la evacúen. Tienen 24 horas para irse porque lo que aparentemente será una incursión terrestre, ¿verdad? No obstante, lo interesante en este punto que me parece a mí recalcar aquí en este informe semanal es que en la parte subterránea de Gaza está llena de túneles, ¿verdad? De hecho, la gente de Hamas dijo que los rehenes que tiene los tienen en los túneles. Israel ha tenido algún éxito identificando los túneles. Hamas ha dicho que solamente han logrado identificar el 2% de los túneles. Ellos entienden que tienen 500 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza. Increíble. Y sobre esto, la BBC de Londres hizo un artículo interesante. Van a ver ustedes las imágenes donde se ven todas las áreas donde están estos túneles. Estos túneles están a 30 metros de profundidad bajo la superficie. No se sabe dónde comienzan y dónde terminan, y qué intercepciones tienen en medio del paso de esos túneles, ¿verdad? Increíblemente. De hecho, los túneles fueron construidos con ayuda internacional que se le dio a los palestinos para construir casas y edificios que fueron destruidos por otras intervenciones israelitas. Pero entonces la gente de Hamas no usó el dinero para eso, sino que lo usó para construir túneles. Están bien hechos, bien construidos, en una alta profundidad, o sea, hechos por ingenieros. No estamos aquí hablando de gente novicia que empezó a construir. Están bien hechos, muy profundos, 30 metros, ¿verdad? Y entonces están ventilados, y por allí no tan solo puede caminar gente, sino que puede caminar armamento, ¿verdad? Interesante por demás, porque parte de esta incursión, ¿verdad?, israelí en Gaza va a tener que darse en ese mundo subterráneo, porque ya los Estados Unidos anunciaron que van a ayudar a los israelitas a identificar esas zonas donde están los rehenes, porque ya el grupo Hamas dijo que los rehenes estaban en los túneles, con el fin, obviamente, de que no hubiesen ataques, ¿verdad?, de penetración, ¿verdad?, bombas que pudieran penetrar a destruir los túneles, pues porque van a matar a los rehenes. De hecho, los Estados Unidos están haciendo un esfuerzo diplomático con países vecinos para tratar de convencer a Hamas de que entregue estos rehenes. De acuerdo con el Washington Post, hoy
En Gaza hay 62 rehenes. En total son 109. Los restantes están distribuidos en áreas que se desconocen. Pero en Gaza, como dice el Washington Post, hay 62. ¿Verdad? Interesante por demás todo esto, ¿verdad? Sobre todo la reacción de los Estados Unidos, que a mí me ha llamado mucho la atención, que Biden ha ordenado que 2 portaaviones, no 1, 2, fueran enviados a las costas del Mediterráneo para asistir a Israel en cualquier eventualidad. ¿Qué información tiene los Estados Unidos que necesite, ¿verdad?, ese gobierno enviar 2 portaaviones de ellos? Uno de ellos es el más avanzado de todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad?, en este nuevo problema de Israel con Palestina, que también tiene de trasfondo el hecho de que Benjamín Netanyahu quería hacer una nueva ley, que ya se estaban aprobando, son varios proyectos, para quitarle poder al Tribunal Supremo. Y esas medidas recibieron el repudio de todos los israelitas, ¿verdad?, que es la única democracia en el Medio Oriente. Y entonces, hasta el extremo que los soldados y las reservas entregaron los uniformes, muchos de ellos, para no apoyar al gobierno, porque estaban en contra de estas leyes. Fue en ese lapso de tiempo, ¿verdad?, entre otras cosas, que aprovechó Hamas para atacar en medio, cuando ya había unas bajas extraordinarias en el sector militar y en el sector policíaco, ¿verdad?, de ese país, de Israel. Además, ocurrió este ataque en el contexto de que hay un esfuerzo diplomático de los Estados Unidos por que se reanuden relaciones diplomáticas entre Israel y países árabes, ¿verdad?, especialmente Arabia Saudita. Esto en el contexto de que Israel ha intentado opacar el problema palestino. De manera que este evento de este sábado, y que todavía continúa, lo que ha tenido es el efecto de colocar en el centro de la mesa de negociaciones de estos países, ¿verdad?, Israel y Arabia Saudita, nuevamente el problema palestino. Bueno, el segundo tema que quiero conversar aquí es que, interesante por demás, que el FBI en los Estados Unidos está realizando unos nuevos adiestramientos, ¿verdad?, porque se considera ya el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esto usted no lo ha visto mucho por ahí, ¿verdad? Me enteré de esto en un periódico de investigación periodística en los Estados Unidos que se llama The Intercept, ¿verdad? Ya han comenzado los análisis y los adiestramientos para bregar con este nuevo fenómeno, que es el fentanilo, esta droga que se usa, que deja a la gente abobada, ¿verdad?, que se considera ya una epidemia en los Estados Unidos, ¿verdad?, y que la están utilizando los carteles de México para sacarle dinero. Pues se ha encontrado que existe la posibilidad, no se sabe, no han dicho en este artículo si ya se sabe de que hay gente que está preparada para hacer esto, pero sí se sabe que se puede convertir el fentanilo en aerosol, ¿verdad?, y lanzarlo al aire. Y solamente con el pequeño contacto por la nariz o en la piel, una persona puede morir, ¿verdad? No tiene que haber inhalado grandes cantidades, muy pocas, ¿verdad?, un poquito solamente. De manera que tanques de aerosol soltados en cualquier avenida populosa de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo puede provocar una tragedia, ¿verdad? Estamos hablando de una nueva arma de destrucción masiva que va a tener un efecto extraordinario. Bueno, el tercer punto que quiero tocar es que el comisionado de seguros en Puerto Rico se le ha encontrado que cometió fraude. Eso está en un informe del Senado, el 612, un informe parcial, que va a ser votado en el Pleno del Senado en las próximas horas o en las próximas semanas. El informe entiende que el comisionado cometió fraude, le mintió a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados Unidos, ¿verdad?, que le había quitado la acreditación a Puerto Rico y se la devolvió apenas en diciembre pasado, ¿verdad? Increíblemente, el comisionado le hizo la representación ante la NAIC de que se habían tomado decisiones en Puerto Rico para impedir que los aseguradores y reaseguradores ubicados en el Centro Internacional de Seguros, que permite que muchos aseguradores se ubiquen allí para hacer negocios desde Puerto Rico pero hacia otras partes del mundo, ¿verdad?,
alegadamente no estaban haciendo negocios con jurisdicciones en los Estados Unidos, que eso estaba prohibido. Y entonces eso es falso. Lo encuentra la investigación legislativa. De hecho, a raíz de esa representación que hizo el comisionado, pues la NAIC le devuelve la acreditación a Puerto Rico, ¿verdad? De manera que cuando este informe sea aprobado por el Senado, que ya sea oficialmente un documento con el que el gobierno de Puerto Rico pueda tomar decisiones, ¿verdad? Me imagino que se lo enviarán a la NAIC y veremos a ver qué es lo que va a tomar, qué decisión ha de tomar la NAIC, o si nuevamente va a quitarle la reacreditación a Puerto Rico. Sobre todo, qué va a hacer la fortaleza con un funcionario a quien la rama legislativa lo ha encontrado cometiendo fraude. Esa es la pregunta. Bueno, vamos inmediatamente con el señor Julián Herencia. ¿Cómo está usted, señor Julián Herencia? Buenos días. Buenos días, es un placer estar contigo para compartir en esta mañana. Sí. Oiga, Julián, ¿qué le pareció el planteamiento del gobierno en la vista pública que se celebró recientemente? Sí, a reciente vista yo creo que el gobierno intentó y fue efectivo en su planteamiento en atender que el plan de uso de terrenos permite, ¿no? Permite el uso de poner proyectos de fincas solares o de energía renovable en suelos que se puede cultivar o suelos agrícolas. El plan de uso de terrenos lo contempla. En esa parte yo creo que estuvo claro, al igual que la parte del negociado de energía, en combinación con el desarrollo económico, donde me parece que estuvieron claros en que hay una serie de entidades e instituciones en el gobierno de Puerto Rico que son los que evalúan la solicitud de hacer este tipo de proyectos y los aprueban a base de su cumplimiento con los reglamentos, las leyes de Puerto Rico que cobijan este tipo de proyectos y que así fue como se dio el proceso. Okay. Así que en ese sentido, pues yo creo que estuvo bien. Obviamente hay una serie de preocupaciones que ciertos grupos han levantado. A mí me parece que hay que atenderlos, ¿no? Y ver las razones y las causas detrás de todo ello y discernir si son correctas o si son preocupaciones que hay que atender y cómo se deben atender. Sí. Bueno, fundamentalmente lo que el gobierno solicitó es que se desestime el planteamiento de las organizaciones ambientales, ¿verdad? Porque primero que nada, pues no tienen legitimación activa, o sea, que no han sido afectados por ninguna de las acciones que ha tomado el gobierno con su nueva política energética y por lo tanto no tienen nada que reclamar, eso dice el gobierno. Y por otro lado, porque la reglamentación vigente permite la ubicación de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, específicamente de las placas solares, ¿no es así? Eso es correcto, eso es correcto. Lo que es importante es, número uno, ¿qué permite la ley, ¿no? Y los diferentes planes que están vigentes en Puerto Rico, y eso es permitido. El proceso que se llevó a cabo para aprobar estos proyectos realmente fue un proceso extenso que envolvió a varias agencias reglamentadoras, evaluadoras, y todos cumplieron con sus requisitos. De hecho, fueron a la Junta de Supervisión Fiscal, que la Junta de Supervisión Fiscal los aprobó, y la Corte de Quiebra, ¿no? Que es la que está también evaluando muchos de estos procesos y proyectos. Así que, nuevamente, siempre es bueno atender y escuchar las preocupaciones que levantan ciertos grupos, pero una vez uno los analiza, pues no aguantan el crisol de sus planteamientos, ¿no? Aquí se planteó, ¿verdad?, que uno de los efectos que tiene la ubicación de estas placas solares en proyectos agrícolas es que se compacta el terreno, no entra el agua, ¿verdad? El terreno se va secando, se compacta, y cuando hay procesos de lluvia, pues se forman grandes encogentías, ¿verdad? Porque no hay absorción de agua, y eso provoca inundaciones en las comunidades aledañas, cerca donde están estos proyectos. Eso es uno de los planteamientos que hubo. ¿Qué le parece ese planteamiento? Bueno, sí es el planteamiento, pero por eso menciono que hay que entonces atender esa preocupación y evaluarla.
cuando uno mira, número uno, este tipo de proyectos, no ocurre la compactación. No hay un proceso donde se compacta el terreno y pierde permeabilidad. Eso no ocurre en este tipo de proyectos. Cuando uno, uno de los requisitos, ¿no? Y uno de los procesos que pasan en este tipo de proyectos, en la consulta de ubicación y otro tipo de los permisos, se hacen estudios hidrológicos e hidráulicos, ¿no? Y eso es una de las áreas que se mira. Y uno en ese proceso, pues obviamente se necesita y se requiere que la cantidad de agua que sale de ese terreno previo a la construcción no sea mayor o empeore una situación que ya exista, ¿no? Así que parte de los requisitos y la evaluación que pasa en estos proyectos, eso es mito, que si ocurre alteración en el terreno como tal, que su escorrentía o la cantidad de agua que sale de este terreno previo a la construcción sea igual luego de la construcción o sea menor para que no se exacerbe o se cree ningún tipo de condición. Y eso es así en la construcción de estos proyectos. En cuanto a compactación, como te dije, no ocurre compactación, que yo creo que es parte del problema, ¿no? Desinformación de cómo se construyen estos proyectos, cómo se desarrollan estos proyectos, y eso pues ayuda a abonar a la preocupación y a los planteamientos que hacen las entidades. Pero ese proceso de compactar un terreno como si estuviera construyendo una carretera o un centro comercial, una edificación, eso no ocurre. Cuando tú miras también la instalación de los grupos de las placas solares, porque están agrupadas, ¿no? En ciertas cantidades y se conectan y así van sumando la capacidad de generación. Están levantadas de la tierra, sí, cuando la lluvia cae, caen los paneles, pero los paneles obviamente permiten que esa agua caiga al terreno que está debajo de ellos y la percolación ocurre. Y el proceso de filtración del agua y de captación del agua en el terreno, pues ocurre tal y como ocurría antes de que se instalaran estas placas ahí. Así que el hecho de impermeabilización que están haciendo estos grupos, yo creo que obedece a no entender o no conocer cómo se instalan, cómo se construyen y cómo operan estos paneles. Otro planteamiento que se ha hecho, ¿verdad? Que lo hizo el gobierno allí, era que se permite, ¿verdad?, la actividad agroeléctrica, ¿verdad? Que es donde agrovoltaica, correcto. ¿Ah? Agrovoltaica. Agrovoltaica, sí. Esa es la palabra correcta. Muy bien. Gracias. Agrovoltaica, en el fin, con el objetivo, ¿verdad?, de que sí puede coexistir los paneles solares con la actividad agrícola. Pues hay una separación entre el panel agrícola, entre el panel solar y la tierra, y que alegadamente eso se permite, pero los que se oponen a ese planteamiento dicen que, pues, que no se pueden pasar las máquinas para recoger cosecha, ¿verdad? Y que en los lugares donde se ha hecho este tipo de iniciativa, pues no duran más de 5 años, se abandonan porque no son lucrativas, y que son más lucrativas las actividades de los paneles solares. Ese es el planteamiento. Mira, yo creo que ese planteamiento hay que recogerlo y desmenuzarlo. En el caso de Puerto Rico, ninguno de los proyectos de fincas solares que operan hoy en Puerto Rico desplazó actividad agrícola existente en esos terrenos. Ninguno de los proyectos que están aprobados ahora en este tramo, este primer tramo, tampoco ha desplazado ninguna actividad agrícola existente en estos terrenos. De hecho, muchos de estos terrenos ciertamente son terrenos calificados para la producción agrícola, pero han estado en desuso por décadas, han estado sin cultivarse por muchos años y no ha habido interés en hacerlo en los próximos años tampoco. Que la preocupación que yo tengo es que se proyecte esta imagen de que llegaron este grupo de personas o desarrolladores a allanar unos terrenos y a sacar unos cultivos que estaban en proceso o que estaban para ese uso. Y eso no es correcto. O sea, ninguno de estos terrenos, tanto de los que hoy actualmente operan y los que se aprobaron en el tramo 1, ha habido una producción agrícola activa y no la ha habido por muchísimos años antes y no ha habido ningún tipo de plan para ponerle en ese uso. Entonces,
eso es un terreno que está ahí, y es verdad, tiene una capacidad de producción agrícola para el país. Pero la alternativa es dejarlos en desuso o la alternativa es ponerlos a producir algo diferente sin quitarle los méritos y las cualidades de ese terreno para volverlo o considerar usarlo para su uso entendido originalmente. O sea que estos terrenos en un futuro se pueden volver a utilizar para cultivar. Estos terrenos se pueden utilizar para cultivar mientras están en producción agrícola también, que es el concepto de agrovoltaico. De hecho, en Europa se ve mucho, en Estados Unidos se ve mucho, en Puerto Rico ya hay algunos proyectos operando donde tienen ovejas pastando y ovejas que las tienen en uso para producción de queso y para otros menesteres que usan las ovejas para eso. Así que estos terrenos, número uno, no es que hemos quitado agricultura del país, no es que fuimos y eliminamos una producción agrícola existente, al revés, era una tierra que estaba ahí en desuso, se está utilizando para la producción energética y ese predio de terreno se puede utilizar mientras está en producción de energía, se puede utilizar para cultivo o cualquier otro uso perfectamente compatible con la producción de energía. Estamos hablando de 18 proyectos, ¿verdad, Herencia? Estamos hablando de un total de 18 proyectos en el tramo 1. Existen actualmente cerca de 8 proyectos, cerca de 220 megavatios corriendo ahora en Puerto Rico de estos proyectos, los que están en Salinas, hay uno de viento en Santa Isabel, ¿no? Que es el que todo el mundo ve cuando va de camino hacia el sur. Sí. Y de hecho, Miguel, el proyecto de Santa Isabel de viento es una historia que tenemos que recordar. Cuando este proyecto se propuso originalmente, había unas preocupaciones enormes, ¿no? Del impacto de salud que eso causaba, la preocupación de que si esos molinos fallan y las aspas se caen, que van a lastimar, que no se iba a poder cultivar efectivamente. Había toda una serie de teorías de por qué no era bueno. Mira, si tú comparas hoy día la producción agrícola en la Bahía de Santa Isabel, es mayor a lo que había antes de los molinos de viento. Eso es número uno. Número dos, hoy día se cultivan más tierras de las que se cultivaban antes. ¿Por qué? Porque el proyecto Molinos de Viento creó accesos a tierras y a terrenos que antes no había acceso y no se podía llegar a ellos para cultivar. Así que hoy día hay más terrenos cultivados en la Bahía de Santa Isabel que habían antes. Y en adición a eso, lo que ocupó los molinos de viento en la totalidad de un valle de más de 3.500 cuerdas es un total de 22 cuerdas de 3.500. O sea, tú tienes 22 cuerdas de terreno segmentadas, ¿no? Pero cuando tú las agregas es un total de 22 cuerdas. Y eso es todo lo que se ocupó en ese valle. Ahora, se pudieron poner en uso 300 cuerdas adicionales por los caminos y los accesos que se desarrollaron. Okay. Y más importante es que estas 22 cuerdas están alquiladas y se paga más de $1 millón por eso. Tú dime dónde en Puerto Rico se paga $1 millón por 22 cuerdas. Y eso es un dinero que ayuda a solventar la Autoridad de Tierra del Departamento de Agricultura para dar mantenimiento y para reinvertir en agricultura. Okay. Oiga, Herencia, ¿ustedes no tienen planificado solicitar intervenir en el caso si hay una decisión a favor del reclamo de las organizaciones? Porque ahora Sí, hemos informado a las partes del gobierno que sí, que la asociación está más que dispuesta a ser amigo, en este caso, de los demandantes, de los demandados, porque entendemos que la evidencia y la información y las estadísticas es un punto importante en contestar las preocupaciones que han hecho los demandantes. Y estamos dispuestos a hacerlo y tan pronto se nos necesite vamos a estar disponibles. Sí. Ahora habrá que esperar ahora, ¿verdad? La determinación que tome el juez Anthony Cuevas, ¿verdad? Del Tribunal de Primera Instancia, que es el que está viendo este caso. Le dio a las partes 10 días, ¿verdad? Que me imagino que terminan la próxima semana para presentar unos escritos y luego él tomará una decisión. Ya él anticipó allí, que van a ir al apelativo. O sea, una de las dos partes va a ir al apelativo.
sea, yo entiendo que sí, que a pesar de si el juez puede tomar una decisión en los próximos 14 y 15 días, que yo creo que la parte que no prevalezca va a llevar el caso más allá. Así que lamentablemente seguimos dilatando, ¿no? Todo el proceso. Pero hay que cumplir con el proceso, hay que llevarlo por el proceso, pero tenemos que tener en mente que hay una urgencia, ¿no? En que muchas de estas proyectos están atendiendo problemas reales que nos afectan a todos de día a día hoy y no podemos seguir dilatando este tipo de desarrollo en Puerto Rico. Y se refiere al costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica va a bajar con estos proyectos. Eso es así. Número uno es el costo de energía eléctrica. Número dos es el issue de que estamos reemplazando generación que contamina, que crea calentamiento global, que afecta hoy la salud de las comunidades aledañas. Y aquí estamos nuevamente sustituyendo toda esa contaminación por algo que es limpio, ¿no? Así que yo diría, y te puedo decir, o sea, esto es una actividad ambiental, porque nosotros estamos activamente tratando de atender un issue de contaminación, de salud de las comunidades, de calentamiento global, y al mismo tiempo atendiendo una situación de falta de generación en Puerto Rico, que es importante atender, y lo estamos viendo día a día con los apagones que estamos viendo todos los días en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Sí. Que se ha exacerbado, no es que no ha pasado anteriormente. Así que estos proyectos van a atender falta de generación, costo de generación y la contaminación en Puerto Rico. Sí. Bueno, Herencia, para finalizar, ¿verdad? Uno de los planteamientos que han hecho los que se oponen a estos proyectos es que se debieron haber ubicado, o por lo menos las alternativas de ubicación que se debieron haber evaluado desde el inicio, porque eso es uno de los planteamientos, que no se evaluaron otras alternativas, por lo menos eso es lo que ha surgido en el caso, es que se ubicaran en vertederos abandonados, ¿verdad? En techos de estructura o en terrenos baldíos que no tuvieran valor agrícola. Esas alternativas se evaluaron o no se evaluaron. El planteamiento es que los terrenos que se están utilizando son de alto valor agrícola. Sí, ese es el planteamiento que están haciendo. Número uno, sí, hasta ahora muchos de estos proyectos son terrenos de valor agrícola, pero nuevamente ninguno de esos terrenos está en uso para producción agrícola. No ha habido tampoco interés ni intención de ponerlos a producir en los próximos años. Así que es verdad, es un activo que está ahí, pero no está en uso. Cuando en este proceso se buscan terrenos, ¿no? Pero hay que hacer una combinación de varios factores para evaluar qué es lo más óptimo. Primero es el punto de interconexión, ¿no? Podemos encontrar un terreno impactado, pero si hay que hacer 30 millas de camino para poder conectarlo, pues entonces ahí eso crea un problema, ¿no? Y crea un problema también de costo, que es una combinación de qué es lo más efectivo para conectarse, cómo podemos combinar no tan solo la compra de los equipos, la construcción, pero los costos de interconexión, cómo se combinan todas esas cosas para ofrecer un proyecto con un costo mínimo al consumidor. Así que muchas de esas cosas se evalúan y muchos de esos terrenos pasan por ese proceso para entonces la combinación de todos esos factores decidir cuál es el punto óptimo. Aquí también los puntos de interconexión son limitados, que eso es uno de los roles y objetivos que debe tener Luma en su agenda de trabajo, es cómo habilitar más puntos de interconexión dispersos por todo Puerto Rico, de manera que podemos tener un balance en fuentes de energía renovable a través de la isla y así seguir reduciendo, mitigando riesgos cuando pasen eventos climáticos en Puerto Rico. Así que los puntos de conexión son importantes y el tipo de terreno, o sea, el tipo de terreno de un vertedero no es un terreno sólido que pueda aguantar este tipo de construcción, ¿no? Así que hay que entender bien si ese tipo de terreno con el tiempo y cuando pasa un evento climático puede sujetar estas placas con vientos de 100 millas o 150 millas. O sea que es una combinación de factores. No creo que ninguno de esos terrenos se haya descartado en la evaluación o que pudiera ser posible en un futuro si todos los componentes y factores son propicios para que sea seguro y costo efectivo. Pues muy bien, muchas gracias, Gerencia, por su participación hoy en Informe Semanal. ¿Algún planteamiento final? No, número uno, yo creo que
es importante, ¿no? Y la asociación que yo dirijo, es muy importante mantener los canales de comunicación abiertos para entender pues, las preocupaciones que levantan este tipo de proyectos. Y nuevamente la asociación, a pesar de que apoyamos gran escala y nos enfocamos en gran escala, nosotros apoyamos el andamiaje legal en Puerto Rico para que se desarrolle todo lo que es energía renovable a todas las escalas. Y siempre hay que estar con los canales de comunicación abiertos para entender los planteamientos que hacen aquellas personas que levantan preocupaciones, para entonces analizarlos, ¿no? Ver cuál es la evidencia empírica detrás de todo eso, ver qué dicen los modelos de análisis y si amerita, pues tomar los pasos para mitigar o eliminar esas preocupaciones. Pero en este caso, no aguanto el crisol de la información que ellos han levantado en cuanto a la parte de impermeabilización de terreno, de pérdida de terrenos agrícolas. No estamos de acuerdo con esos planteamientos y tenemos la evidencia y los datos para poder ir a educar e informar adecuadamente cómo es que funcionan estos proyectos y que no causan esos detrimentos que ellos alegan que causan estos proyectos. Pues muy bien, muchas gracias, Gerencia, por su participación hoy en Informe Semanal. Lo llamaremos si tenemos nuevas interrogantes en el futuro. Estamos siempre a las órdenes y gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, hay que recordar que Informe Semanal llega a usted después por el apoyo del Museo del Café, Café Don Pello, por la procesadora de leche suiza Dairy y por el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y ahora vamos a entrevistar al arquitecto Pedro Cardona Roy, que es una persona que se ha destacado por su profundo conocimiento de la reglamentación ambiental en Puerto Rico. Buenos días, arquitecto Cardona Roy. Buenos días, un placer estar contigo en la mañana de hoy. Sí. Oiga, arquitecto, ¿qué le pareció el caso, verdad? Esta primera vista que se dio en la sala del juez Anthony Cuevas, con los reclamos de los 6 organizaciones que se oponen al establecimiento de estos proyectos, ¿verdad?, de energía renovable en terrenos agrícolas. ¿Qué le pareció esa vista? Mira, me pareció muy interesante los argumentos que se presentaron durante ese proceso de vista y también ver un poco cuáles eran los asuntos medulares que estaba mirando el juez Anthony Cuevas en este caso. Y habían 2. El primero era el asunto de legitimación activa y el otro asunto era el deber ministerial que tienen las agencias de cara a la evaluación de proyectos de esta naturaleza. Y en ambos casos a mí me dio la impresión que el grupo legal que representa a la parte demandante justificó la legitimación activa de una manera sólida, fundamentada con toda la base legal. Y yo me he envuelto, yo he estado presente en múltiples ocasiones cuando se está tratando de demostrar la legitimación para poder entrar a discutir estos asuntos. Y esta es la ocasión donde he visto la argumentación más sólida respecto a ese tema. Eso le toca al juez determinar si lo convenció o no. Ahora, en términos de los sustantivos, ¿verdad?, y el deber ministerial, es sumamente importante que nosotros desmenucemos eso. Muy bien. Aquí, la Ley de Política Pública Energética le encomendó al negociado de energía consultar al Departamento de Desarrollo Económico para determinar cuáles eran los lugares aptos para desarrollar proyectos de placas solares. El Departamento de Desarrollo Económico no hizo nada y recordemos que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso están adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y por ende son ellas las entidades dentro del Departamento de Desarrollo Económico con las capacidades y la responsabilidad de velar por ese asunto.
de otra parte, el negociado de energía no consulta a el DEC y lo que hace es que abre a solicitud de propuesta de partes interesadas en una especie de vente tú, que dijo, dime qué tú quieres hacer, dónde tú lo quieres hacer y tráeme las finquitas esas que tú tienes y nosotros las evaluamos. Y suscribieron unos acuerdos que no cuentan con uno de los elementos esenciales que mencionó el señor Julián Herencia hace un momento, que es el recorrido y el punto de conexión. Ajá. Cuando usted mira los Power Purchase Agreements que suscribieron estas firmas, en ellos no se describe dónde está el punto de conexión ni el recorrido. Y ese es un elemento fundamental en todo proceso de planificación, porque si yo no tengo cómo llegar y cómo salir con la energía de este lugar, ese lugar no puede funcionar para el propósito que se está proponiendo, ¿verdad? Y ha habido múltiples asuntos en los que el negociado de energía ha sido negligente en atender los asuntos que tiene encomendado y se ha tomado unas atribuciones que no le corresponden. En lo sustantivo también, en términos de planificación, es importante que nosotros miremos esto en relación a ejemplos mundiales, cómo se trabaja en otros sitios. Y el caso que a mí me parece más interesante es el caso de el estado de Nevada, quienes comenzaron, igual que nosotros, allá para el año 2009. Ellos no tenían a Luis Fortuño, no recuerdo quién era el gobernador del estado de Nevada, pero ellos responsablemente, cuando fueron a entrar en energías renovables, con una ley que la nuestra es copia de la de Nevada, hicieron un plan para identificar los lugares aptos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Lugares que no tenían retos ambientales, que no comprometían la producción agrícola, que tenían la infraestructura necesaria o los puntos de conexión, que no impactaban servicios sociales o componentes sociales que pudieran estar generando otras controversias o choques entre partes. Y ellos desarrollaron ese plan y hoy día 25% de la producción de energía del estado de Nevada, que comenzó también para el año 2009, se da por energía renovable. Y Puerto Rico apenas llega a un 2%. El proceso que siguió el negociado de energía ha sido un proceso abocado al fracaso, ¿verdad? Y al accidente, porque no cuenta con una planificación tal y como le encomendó el legislador cuando creó el negociado y asignó la responsabilidad de irnos moviendo a una transición con energía renovable. Creo que también aquí hay un punto que es importante, y es que yo no creo que nadie esté en contra que Puerto Rico tenga fuentes de energía renovable. De hecho, creo que la mayor parte de la población y los grupos ambientales están respaldando el desarrollo de proyectos de energía. El asunto es dónde y cómo. Y cuando se menciona que estos proyectos están en cumplimiento con el plan de uso de terreno, o no se sabe de lo que se está hablando o se pretende mentir al público, ¿no? Tal y como lo hizo el licenciado Héctor Morales en La Vista. Sí. La realidad del caso es que el plan de uso de terreno no permite desarrollo de proyectos de placas solares en suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. Eso no es correcto. Es el reglamento conjunto con su base ilegal, la versión de 2019, la de 2020 y la de 2023 que se adoptó como reglamento de emergencia, pero que es también un fraude porque es el mismo contenido de 2020 con una portada nueva. Esos son los reglamentos que permiten esos usos en suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. Y esos reglamentos no están alineados con la base de la planificación, que es el plan de uso de terreno, y no se sostienen.
Tú no puedes tener un reglamento que esté en contravención con el instrumento rector o la constitución de la planificación, que es el plan de uso de terreno. Por lo tanto, aquí hay un choque que irá ante los tribunales sin lugar a duda y en el cual no tengo duda que no van a prevalecer porque la prelación de normas es clarísima y además la ley promesa establece no la adhesión al reglamento conjunto, es la adhesión al plan de uso de terreno. Y desde esa perspectiva, cuando se llegue al tribunal y el tribunal vea que estos usos no son cónsonos con lo que establece el plan de uso de terreno, se va a caer el caso. Pero creo que esto, pues, van a perder mucho tiempo, mucho dinero y se va a retrasar aún más la entrada de proyectos de energía si insisten en continuar esta ruta, que es una ruta verdaderamente ilógica e irracional, pero no distinta a lo que han hecho los gobiernos en otras ocasiones. Arquitecto, la ubicación de proyectos en vertederos, yo le pregunté a Herencia y él pues planteó lo que usted acaba de plantear aquí, que había un problema, no tan solo vertederos, en otras áreas que hayan sido terrenos que no tengan ningún valor agrícola. Pero él dice que el problema eran las interconexiones, ¿verdad? Que a veces no estaban y que había que hacer una inversión alta para poder hacer esa conexión, ¿verdad? Y que eso iba a encarecer el proyecto y que el objetivo del proyecto era producir energía económica. Ese es el planteamiento fundamental. Y como segundo elemento dijo, pues que los terrenos de los vertederos, por ejemplo, dice que no resisten estas infraestructuras donde están las placas. ¿Qué usted conoce sobre eso? Mira, sobre lo primero, yo creo que él lleva razón. Tú tienes que mirar los puntos de interconexión y esa es parte del análisis que se realiza durante el proceso de planificación para identificar los lugares aptos, cosa que no se hizo. Ahora, el otro planteamiento me parece irónico que se plantee que los suelos agrícolas sí resisten y los suelos de los vertederos no resisten, porque las características de los suelos agrícolas son tan diversos como la naturaleza de la estabilidad y la capacidad de admitir carga aplicada de los vertederos. Por lo tanto, si en ambos casos realmente tú tienes que hacer un análisis de la capacidad de resistir el peso de las placas solares en uno y en otro. Él también mencionó otras cosas que son curiosas, ¿verdad? Y que no se sostienen. Él dice que no hay impermeabilización y que no hay riesgo por esa impermeabilización. Sí. Y eso es un argumento absolutamente imposible de sostener, ¿verdad? Si tú le pones una capota a un suelo, el suelo no puede absorber agua. Podrá absorber agua entre pedazo de capota y otro pedazo. Pero lo que sucede en estos casos, y está más que analizado, es que hay una pérdida del topsoil. Se pulveriza el suelo que está debajo de las placas solares porque no está recibiendo la constante del agua. Eso hace que aumenten las escorrentías, que aumente la sedimentación y la erosión del terreno y la pérdida del topsoil, por ende la fertilidad y por ende los atributos principales que llevaron a la designación de estos suelos como suelos rústicos, especialmente protegidos agrícolas. Y más allá de lo que diga el plan de uso de terrenos, que podemos debatir muchísimo sobre esto, hay una ley que obliga a la Junta de Planificación a identificar y a designar como parte de una reserva agrícola a perpetuidad mínimamente 600,000 cuerdas. El licenciado Héctor Morales pretendió engañar al pueblo de Puerto Rico, al juez Anthony Cuevas y a todos los que estaban en sala con el planteamiento de que habían 600,000 y habían 627,000. O sea, que habían 27,000 en exceso de lo que había obligado la ley. Y eso es absolutamente falso. Y debiera leer la ley que dice que
lo que obliga es a un mínimo de 600.000 cuerdas. Y esas cuerdas no son intercambiables, Sí. y no están abiertas a la interpretación de unos miembros que actualmente son unos funcionarios políticos en la Junta de Planificación, que tengan un ejercicio de discreción y cambien esa política enunciada ya no por el plan de uso de terreno, sino por la ley que designa la reserva agrícola a perpetuidad. Entonces, aquí hay unos retos que en verdad se están metiendo en camisa de 11 varas. Lo que debió haber hecho el negociado desde el principio fue haber contratado o haber solicitado a el Departamento de Desarrollo Económico la contratación para la preparación de un plan energético, identificando los lugares aptos, y no lo hizo. Y no lo hizo. Hay otro planteamiento, ¿verdad?, que hizo el gobierno allí, y es que puede coexistir la actividad agrícola, lo dijo el licenciado Morales Martínez, que puede coexistir la actividad agrícola con la actividad de energía renovable, y que una cosa, pues encima estaría en un techo, ¿verdad?, las placas solares, y debajo el terreno agrícola que se podría cultivar. La experiencia suya, usted ha estudiado este fenómeno, ¿verdad?, reciente, ¿verdad?, de el desarrollo de las energías renovables, y de acuerdo con su experiencia es que estos proyectos no progresan, ¿verdad? ¿Es así? Correcto. Los proyectos agrovoltaicos son el engaño internacional más grande. Y yo he escuchado al señor Julián Herencia hablar que estos proyectos han sido exitosos en distintas jurisdicciones, etcétera. Es importante que presente cuáles son, ¿verdad? Y cuáles son esos ejemplos, y qué comparables de extensiones de terrenos tan grandes como las que estamos hablando se han desarrollado en proyectos agrovoltaicos, porque va a encontrar que no hay ni uno. Que los que se pretendieron hacer eran de una escala muy pequeña, casi artesanal, para unos cultivos de hierbas, para aderezos de ensaladas y cosas, no para producción agrícola como tal. Y esos proyectos pues no han tenido éxito. ¿Y por qué? Y esto es importante que también conozcamos lo técnico. Cuando se ara el terreno con maquinaria, se suele levantar naturalmente nubes de polvo, nubes de del topsoil, que flotan y caen y se depositan como unas láminas sobre las placas solares, reduciendo su capacidad de captación y eficiencia. Y eso hace que tienen que incurrir en unos costos extraordinarios de limpieza de esas placas para producir un cilantro, un recao y un perejil que se vende a $1 el racimo, el mazo, versus lo que produce la placa solar en su captación, y eventualmente lo abandonan porque no es efectivo. Ese sistema es un sistema decorativo realmente, que no atiende un asunto real de producción. Y el argumento también que están utilizando terrenos que no han estado en uso y que no se proyecta su uso, ese es un argumento muy debatible, porque no todos los terrenos han estado en descanso o desuso en los pasados años. Eso no es correcto, eso no es cierto. Y la expectativa depende de lo que sea la compensación que se le pretende dar, ¿no? Y llevamos detenidos en un impasse por la inefectividad del gobierno en relación a este asunto, porque esos proyectos no se pueden autorizar de la forma que están articulados. Si hubieran hecho el plan, los terrenos se podían desarrollar, y hay terrenos que son aptos para el desarrollo de placas solares. No solamente son los vertederos y no solamente son los techos. De hecho, la ley no dice nada de los techos, pero sí habla de los vertederos. Y hay suelos rústicos comunes en los que se pueden desarrollar proyectos de placas solares. Y hay un 20% de la totalidad del territorio puertorriqueño, todas sus islas, que son suelo rústico común.
Por lo tanto, en un 20% de Puerto Rico se pueden dar proyectos de placas solares. Y a eso se le suman suelos industriales, suelos contaminados. Todos estos son suelos aptos para poder poner proyectos de placas solares. Y bueno, se pueden poner también en los techos, aunque la ley no lo diga. Pero hay oportunidades. No hay por qué estar impactando 5.789 acres o 5.900 cuerdas de suelo del más alto valor en Puerto Rico con un proyecto que realmente no está alineado con nuestra ley y con nuestro ordenamiento. Sí. Bueno, el arquitecto, entonces el problema fundamental fue que ni la Junta, ni el DEC, ni Hopper, ¿verdad?, la oficina de permisos, identificaron debidamente los terrenos donde se podían ubicar desde un inicio. O sea, este trabajo no se hizo. No se hizo. Y deben llamar o ir, visitar el estado de Nevada. Si la Junta de Planificación ha recibido durante estos años más de $100 millones adicionales a su presupuesto, debieran estar mejor informados, debieran tener mayor capacidad para atender asuntos como este con fundamento. Y lo último que quisiera añadir en relación a este asunto, que es bien importante porque esto va a llegar a la discusión de la consulta de ubicación de estos casos. Los puntos de conexión son parte esencial del proyecto. Si yo no tengo una calle que me lleve los camiones para llegar a un lugar, yo no puedo desarrollar ese lugar para un uso industrial. Yo no puedo desarrollar un proyecto de placas solares si no tengo identificado el recorrido de la línea y el punto de conexión al sistema. Y han pretendido hacer ver que el proyecto se limita a lo que sucede en una finca que están identificando. Y digo esto porque muchos de los recorridos estarían anulando suelos que sí están en producción actualmente. Estarían pasando por sistemas de humedales de muy alto valor y sistemas naturales protegidos. Y esa parte no se está analizando y va a explotar más adelante. Aquí lo que queremos es hagan la planificación, hagan las cosas bien, permitan que Puerto Rico pueda tener el desarrollo que necesita de proyectos de energía renovable sin comprometer los suelos agrícolas ni sistemas naturales. Y eso es posible. Ok, es posible. Pues muy bien, arquitecto Cardona Roy, gracias por su participación hoy tan iluminadora siempre, ¿verdad? Usted conoce muy bien todo esto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí lo escucharon. El arquitecto Pedro Cardona Roy ha hecho una explicación muy ilustrada sobre lo que permite la reglamentación en Puerto Rico y, de acuerdo con su opinión, cuál fue el problema que provocó el gobierno, ¿verdad?, al no cumplir con el mandato de evaluar e identificar las áreas donde sí se podían ubicar estos proyectos de energía renovable, que el arquitecto ha dicho que existen esos lugares que no impactan terrenos agrícolas. Bueno, veremos a ver en qué termina todo esto. Hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche Suiza Dairy y el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos con Carlos Flores Ortega. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, regresando con Informe Semanal, Carlos Flores Ortega, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien y muy contento porque esta discusión de este tema hoy está exquisito. Yo no había escuchado unos planteamientos tan importantes desde hace mucho tiempo y, ¿verdad? Cuando hay personas que conocen más de los temas que uno se queda calladito, uno aprende, uno escucha y de verdad que ha sido
bien instructivo. Ambos temas, uno, lo que plantean los constructores de proyectos agrovoltaicos o solares, en este caso, y también lo que pues está presentando el arquitecto Pedro Cardona. Es bien interesante. Yo lo que había dicho desde un principio, y mucho antes de escucharlos a ellos, es que el gobierno, por la prisa, por el estar buscando la manera de hacer las cosas rápidas, a veces hace las cosas mal hechas. Eso es lo que llamamos en el campo la chapucería. No se siguen los procedimientos y eso va a traer problemas a largo plazo. Y es lo que prácticamente dijo el arquitecto, ¿verdad? Aún y cuando todo el mundo en Puerto Rico sabe que tenemos que bajar el costo energético y estamos todos a favor de que se hagan las placas solares. Pero mira, aquí yo lo que veo esto es como cuando una persona se está muriendo y ya los familiares se están repartiendo la herencia y todavía no ha muerto la persona. Es como si quisiéramos decir, la agricultura se está muriendo, pues vamos a empezar a repartirnos los bienes. No se ha muerto todavía, a lo mejor se levanta y coge fuerza y se mueren otros primero, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en este caso. Mira, y me quiero ir un poco atrás, bien atrás. En Puerto Rico hay una isla de 100 por 35, hay aproximadamente 2.2 millones de cuerdas. Para los años 40 o 50, en Puerto Rico, existían más o menos 1.500.000 cuerdas de actividad agrícola. Ahí estaba la caña, y ustedes saben que en Puerto Rico el 40-50% de su economía era agrícola. Pues en aquella época había mucha agricultura en términos de cultivos agronómicos, de siembra, de café, y había menos de 2.5, 2.3 millones de habitantes también, ¿verdad? Puerto Rico siguió creciendo y creciendo, la agricultura fue mermando, ¿verdad? Y recordemos también, después del Plan Chaldón del 1931, cómo se cambió el enfoque de la economía de Puerto Rico a una agrícola, a industrial, y eso también ocasionó que muchos de los proyectos agrícolas perdieran terreno, ¿verdad? Y se industrializara, se construyera, y fuimos perdiendo terreno. Para aquellos años 40 o 50, Puerto Rico tenía el 68% de su territorio, ¿verdad?, en terreno agrícola. Estamos hablando de 6.500.000 cuerdas. Para el 2023, ¿verdad?, 73 años después, estamos hablando que la Junta de Planificación, a través del Plan de Uso de Terreno, tiene reservado 634.000 cuerdas, para ser más preciso. 634.000 cuerdas, eso es el 28% del terreno, lo que quiere decir que hemos perdido un 40% del terreno agrícola en Puerto Rico. Cuando en los años 90, que estaba el gobernador Pedro Rosselló, en esos últimos años, ya se estaba hablando de que teníamos que parar esta debacle de estar perdiendo terrenos agrícolas y teníamos que decidir en qué vamos a usar, en qué fracción de terreno vamos a usar y vamos a construir qué, porque estábamos compitiendo entre construcción, entre agricultura, y se decidió hacer un plan de uso de terreno. Y eso se hizo a través de la ley 550 en el 2004. Se aprobó el plan de uso de terreno de Puerto Rico. Y eso es lo que decía el arquitecto, ¿verdad? Que esa es la ley matriz que dice y separó ya los usos agrícolas. Y eso se hizo a través de un proceso bastante largo, donde participaron muchas personas. Y esa es la ley que dice que en los terrenos especialmente protegidos agrícolas, en estas reservas agrícolas, no se pueden hacer actividades que no sean compatibles con la actividad agrícola. Así las cosas, pues nosotros lo que tenemos son escasamente esas 634.000 cuerdas reservadas en el plan de uso de terreno, pero según el último censo agrícola para el 2012, unas 584.000 cuerdas son las que se están utilizando prácticamente o están en fincas, ¿verdad? No llegamos a las 634.000, y cuando yo escucho el argumento que hay fincas que llevan muchos años que no se están utilizando, que las podemos usar porque no sirven para nada más, yo quisiera que fueran a coger un curso de lo que es la creación de los suelos y el terreno, para que entiendan que una finca que lleva muchos años en descanso, en desuso, como ellos dicen, esos son terrenos vírgenes y esos son los terrenos
muchas veces más fértiles y más productivos, no contaminados, que se pueden utilizar para hacer actividad agrícola, precisamente porque no ha tenido impacto y la naturaleza los ha ido desarrollando dentro de esa primera capa de superficie una gran cantidad de materia orgánica y elementos nutritivos que se van formando ahí, que hacen un terreno fértil. Así que no hay tal cosa como que un terreno que no se está utilizando es un terreno que no sirve. Al contrario, vale el doble de lo que es un terreno que ha estado activamente, ¿verdad?, intensivamente explotado, y donde hay que estar aplicando abonos y otras enmiendas y otras formas para hacer agricultura. Así que si nosotros pensamos que en Puerto Rico se determinó que necesitábamos 634,000 cuerdas en el plan de uso de terreno, ¿verdad?, del 2004, y nosotros utilizamos el cálculo multiplicador que utiliza la FAO determinó que usted multiplica 0.18 como factor por cada habitante del país, y eso le va a dar aproximadamente las cuerdas que usted necesita para producir alimento para esa persona durante un año, ¿verdad? Ese 0.18. Si nosotros cogemos esas 634,000 cuerdas y la dividimos entonces por ese 0.18, vamos a encontrar que tendríamos espacio para producir alimentos para 3.5 millones de habitantes. Puerto Rico más o menos tiene eso, 3.3, 3.2 millones ahora, pero eso es de una dieta enteramente vegetariana. Eso no incluye ganadería, de carne, ni leche, eso es vegetariano, lo cual tampoco es muy práctico. En Puerto Rico somos carnívoros. Aquí necesitaríamos mucho terreno, más que el que tenemos, ¿verdad? Porque no somos vegetarianos. Pero por lo menos en vianda y en fruta y en vegetales, pues tendríamos la capacidad de producir ese alimento que los puertorriqueños necesitan. Yo escuché al gobernador diciendo que estábamos solamente lo pusimos en el inicio del programa. El gobernador plantea que es el 2% de los terrenos. ¿Qué te parece eso? El 2% de las 634,000 cuerdas que están en el plan de uso de terreno, que ya estamos hablando de que antes era un 40%, ya estábamos por un 28%. Estamos hablando que ese 2% que menciona el gobernador como algo que no tiene mucha importancia, significan cerca de unas 12,680 cuerdas. Esas 12,680 cuerdas, si nosotros le aplicamos ese factor multiplicador para cuántos individuos o personas daría para darle alimento aunque fuera vegetariano, estamos hablando de unas 70,400 personas. O sea, el gobernador le está diciendo, vamos a eliminar ese 2%, que eso da alimento para 70,000 personas, pero no lo necesitamos, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno pues le tienen que molestar, porque a veces no calculan o no saben lo que están diciendo, y peor aún cuando los terrenos que se están utilizando para estas placas solares en terrenos agrícolas, que está prohibido por el plan de terreno, de que esos terrenos están en zonas llanas, zonas costeras, de aluvión de ríos, aluviones de zonas de ríos y zonas costeras, terrenos que son altamente productivos, mecanizables, donde la agricultura es más económica, hacer agricultura ahí, y le estamos relegando entonces a la agricultura que se vaya para las lomas y para las montañas, donde es más difícil y no podemos mecanizar. Eso es una de las constricciones, ¿verdad? Y de los problemas que tenemos cuando se escogen esos terrenos, porque obviamente es más fácil construir en un llano, que no tiene que hacer mucho movimiento de terreno, que irte a hacer unas terrazas o algún lugar donde te va a costar un poco más, pero ahí no vas a tener el efecto de limitar o tronchar lo que es la actividad agrícola a perpetuidad. Así que cuando yo oigo estas cosas, yo veo que no tienen la profundidad de dónde hemos llegado aquí. Esto me trae el otro ejemplo. Así hicieron muchos gobernadores, ¿verdad? Con las finanzas de Puerto Rico. Todos los gobernadores en su cuatrenio le subían un poquito más a la deuda, le cogían más a la tarjeta de crédito y endeudaban un poco más al país, pero yo solamente cogí un 2, el otro cogió un 3, y poquito a poco, cuando vinimos a ver dónde estamos hoy día, quebrados, porque todo el mundo, ¿verdad? Siguió añadiéndole, pues ahora lo hemos cogido con los terrenos agrícolas. No solamente hemos perdido mucho terreno agrícola, sino que quitarle un 2% ahora, eso no es nada, tienes el 98%, y el que venga va a decir, yo también le quito un 2%, y así sucesivamente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si nosotros hacemos leyes, y Puerto Rico hizo una ley, la ley 550, y dijimos, este es el plan, y aquí esto se va a respetar a perpetuidad,
¿por qué luego para el 2019, 2020, 2023 hicimos reglamentos que van en contra del espíritu de esa ley? Ahora vamos allí al tribunal, el gobierno, a decir, yo estoy en ley, mire, yo estoy siguiendo el reglamento. Ok, usted hizo un reglamento posterior a esa ley. Vamos al espíritu de esa ley y vamos a ver qué dice esa ley. De hecho, cuando nosotros leemos el plan de uso de terreno original, ¿verdad? En una de las páginas, en la página 4, dice, el plan de uso de terreno no es un plan para, número 1, sustituir o degradar los planes de ordenación municipales. No es un plan para alterar las calificaciones de suelo de los distintos instrumentos de planificación. No es un plan para congelar el desarrollo, sino que es un instrumento para promover valor y desarrollo sostenible. No es un plan para meter a todo el mundo en una camisa de fuerza. Y así sucesivamente le va dando una serie de guías de qué cosas no se pueden hacer, pero el gobierno, insistiendo, han hecho reglamentos que van en contra de la misma ley, y eso lo va a tener que evaluar el juez, donde es que está la desviación aquí de lo que es el espíritu de la medida, qué fue lo que el legislador quiso hacer y qué es lo que se debe respetar. Porque aquí lo que estamos viendo es que están tratando de hacer shortcut, tratando de hacer avances, y si hay algo que molesta, pues hay reglamento para que lo elimine. Carlos. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Porque entonces, ¿para qué legislamos? ¿Para qué se hacen estas protecciones a perpetuidad? Y hay proyectos y hay proyectos. Yo fui uno cuando en la época de Fortuño se instalaron el sistema eólico en Santa Isabel. Yo lo apoyé, porque había visto eso en otros lugares y yo sabía que los argumentos que estaban trayendo no iban a afectar la actividad agrícola. Ahora, cuando hablamos de placas solares, eso pueden hacerlo en un continente que tenga terrenos de más, que no usan para nada y no piensan usar en los próximos 200 años, pero no en Puerto Rico, en una isla de 100 por 35, con 2.2 millones de cuerdas, donde vivimos 3.5 millones de habitantes, donde solamente tenemos menos del 25% del terreno para actividad agrícola y le vamos a seguir pellizcando cada vez más. Sí. Eso no Carlos, tú oías el 2% que estima el gobernador que se estaría usando en estos proyectos de energía renovable serían 12,000 cuerdas. ¿Eso es así? Si partimos de lo que está reservado, las 634,000, estamos hablando de 12,000 cuerdas, no 5,000. 5,000 será lo que ya tienen listo, aprobado para arrancar. Pero están Carlos, estimando un 2%. Esas 12,000 cuerdas producirían... más que eso. ¿Y esas 12,000 cuerdas producirían alimento para cuántas personas? 70,000, sobre 70,000 personas de alimentos puramente vegetarianos. Pero mira, Miguel, no es solamente lo que quieran hacer ahora con las placas solares, es que aquí continuamente se están aprobando proyectos de carreteras, de expansiones, de autopistas, se están aprobando urbanizaciones, se están aprobando muchísimos proyectos de construcción que precisamente están afectando también actividad agrícola. No es el 2%, es otros por ciento que están por ahí en lo que se llaman suelos rústicos, que es como un zafacón donde cabe todo, que no necesariamente está todo la agricultura en lo que son las reservas. De esas 634,000 es lo que reservó la Junta, pero hay mucho terreno que está en actividad agrícola que no está ahí y está siendo impactado porque como es terreno rústico, pues ahí podemos hacer otra cosa. Okay. Y ahí es que estamos teniendo también muchos problemas. La mayoría de estas placas que se piensan hacer en proyectos llanos costeros, algunos terrenos de la autoridad de tierra, de gobierno, otros terrenos privados, son los mejores terrenos que deberíamos proteger, como hace Hawái, o todos los países del mundo y estados protegen esos terrenos. ¿Por qué en Puerto Rico, dependiendo de quién esté o que quién promocione más o tenga más dinero, se permiten hacer estas cosas? Eso nos afecta a todos a largo plazo. Yo me opongo a que se hagan esos proyectos en terrenos agrícolas. Nosotros tenemos aquí terrenos marginales que no se puede hacer actividad agrícola o que es bien costosa, pues vamos a hacerlos en esos terrenos. El problema es cuando lo queremos hacer donde no debe hacerse. Sí. Oye, Carlos, ¿verdad? Para finalizar, bueno, vamos a esperar a ver qué va a determinar
el juez Anthony Cueva en este caso, ¿verdad? Que va a ser una decisión muy interesante por los planteamientos Yo me que se han vertido imagino allí. que el juez Anthony Cueva no cite al secretario de Agricultura para defender la agricultura, porque el secretario de Agricultura es uno de los que se está agenciando uno de esos proyectos de placas solares aquí cerquita entre Salinas y Guayama. Así que el secretario irá allí a decir que eso nos afecta. Sí. ¿Verdad? Así que, ¿quién va a defendernos? Como decían por ahí, ¿verdad? En un programa. ¿Quién nos podrá defender ahora? ¿Quién nos podrá defender? Oye, Carlos, precisamente que el secretario había surgido en una declaración jurada, ¿verdad? Que el secretario se había intervenido en una transacción de un terreno que colinda con esa finca que tú estás mencionando, donde el secretario alquiló a una empresa que va a establecer allí un parque de placas fotovoltaicas en un terreno que le pertenece al secretario y a otras personas más, porque es una corporación en la que el secretario es miembro y su hijo es vicepresidente, ¿verdad? Pero que había un terreno que estaba contiguo y que ya la empresa de la que es parte del secretario tenía interés en ese otro lote de terreno, porque la información que tenemos es que yo la obtuve, ¿verdad? Es que va a haber una ampliación del proyecto que se va a establecer en los terrenos que pertenecen al secretario y a la corporación en la que el secretario es parte, y que esa ampliación se podría ubicar en ese terreno contiguo, pero que había una persona que estaba interesado en ese terreno contiguo, y entonces el secretario intervino con el dueño del terreno, de acuerdo con una declaración jurada, eso está en la declaración jurada, y lo que plantea es que el dueño del terreno decidió entonces no venderle a la persona que estaba ya interesada en comprar, que había recibido una oferta y que la había aceptado. O sea, la persona había aceptado pagar 1.6 millones por ese lote. Y entonces el secretario intervino y el señor dueño del terreno cambió de opinión. Y entonces decidió venderle a la empresa del secretario, luego de que el secretario intervino. Esos son los planteamientos de la declaración jurada, ¿verdad? Que ya yo la publiqué en un artículo que salió en el sitio de internet Síntesis Noticiosa. El que quiera conocer esto puede buscar mi artículo sobre esa declaración jurada, lo va a encontrar inmediatamente y va a encontrar la declaración jurada ahí y va a poder leerla. Lo que tengo entendido es, Carlos, que ha radicado una querella, ¿verdad?, en la Oficina de Ética Gubernamental a la luz de los planteamientos que yo escribí en esos artículos. Pues mira, ya que tú me preguntas que si yo radiqué una segunda querella, yo no puedo mentir en eso, pues tengo que decir que si yo radiqué una segunda querella. La ley de ética gubernamental, cuando las personas someten estas querellas, te imposibilita de hablar de los detalles de esa querella porque se comienza una investigación. Yo no puedo hablar de cuáles son los detalles de lo que yo radiqué, posiblemente, ¿verdad? Eso va a salir pronto si la misma oficina lo publica, pero sí está relacionado con todo eso que está ocurriendo con los terrenos agrícolas, pero no puedo entrar en los detalles como tal, porque la ley me lo impide. Y así pues me lo dejaron saber porque ellos se hacen cargo de esa investigación. Yo confío en que aquí la verdad va a salir a relucir. Nosotros tenemos, ¿verdad?, periodistas como tú que han estado buscando todos estos detalles y metiéndose en todo el gobierno donde se mueven todos estos papeles y estas cosas, y has detallado en todos tus artículos muchas cosas que están ocurriendo. Pero claro, esto hay que señalarlo y tiene que ir más allá. Si las agencias no investigan motu propio, pues entonces tienen que los ciudadanos radicar entonces las querellas para que conste y se puedan hacer las investigaciones. Pero de ahí a decir los detalles de qué fue lo que yo presenté en esa querella, pues no puedo hablar en este momento, sino darle paso a la investigación y que se encuentre la verdad. Eso es lo que estamos buscando y que las cosas se hagan bien. Sí. Bueno, Carlos, antes de despedirnos, ¿verdad?, quiero decir que Informe Semanal llega a ustedes por el auspicio, ¿verdad?, del Museo del Café, Café Don Pello, por la procesadora de leche suiza de Irí y por el Hospital Veterinario San Francisco de Asís
en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en la etapa final de Informe Semanal. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos en la etapa final de Informe Semanal. Bueno, sí, Carlos, te pregunto, ¿verdad? Porque eso es un elemento importante. Yo he sabido otras cosas con respecto a este asunto y la voy a escribir y la publicaré pronto. Con respecto a este asunto de la declaración jurada y la compra de finalmente una entidad del señor de la empresa Agriart compró, una subsidiaria de Agriart, compró el terreno, lo compró el 1 de septiembre, ¿verdad? De manera que esto pues son elementos nuevos que lo voy a publicar. Bueno, Carlos, me parece, ¿verdad?, que quiero hacer 2 comentarios finales contigo. Tú eres militar, ¿verdad? Quería preguntarte qué te parece el asunto de Gaza. Pues mira, es muy triste y la gente se cree que porque uno sea militar, ¿verdad? O uno haya estado en las Fuerzas Armadas, uno ansía o le gusta la guerra. Mire, el ser humano que más miedo le tiene a una guerra es el militar, porque es el que sabe y ha visto los boquetes que hace una bala en una pared de cemento y el olor a azufre cuando una bomba cae y el terreno todavía está caliente, a lo que huele eso, y la destrucción y el estruendo y todo eso. O sea, los militares no les gustan las guerras. Quítese en eso de la cabeza. Estamos para proteger la democracia y proteger los abusos. Esto que está ocurriendo allí es bien triste porque tenemos a Israel, ha sido atacado por un grupo terrorista que todos, como que inicialmente pensaron que eran todos Palestina y todo Palestina. No, mire, no es todo Palestina. Lo triste de esto es que dentro de los palestinos hay mucha gente buena y no tiene que ver nada con esto. Pero hay unos grupos extremistas que son los que han hecho el revolú, ahora se esconden dentro de los civiles palestinos y las bombas nunca tienen nombre. Las bombas cuando se tiran dicen to my whom concern, y donde eso explota mata a todo el mundo. Y esa es la tristeza de esta guerra, que mueren niños, mujeres, personas que no tienen culpa de lo que hacen otros. Ninguna guerra es buena. Yo oro por los militares, oro por los civiles, pero prefiero que maten a los terroristas, porque esos son los que están formando esto, y como militar así lo siento. Sí. Oye, Carlos, para finalizar, ¿verdad?, que nuestro compañero Alameda, esta mañana, hablé con él ayer, pero esta mañana me dijo que tenía problemas con la presión. Nada, para decir, ¿verdad?, que le deseamos que se recupere, ¿verdad? Que ha tenido unos problemas en las últimas semanas frecuentes, ¿verdad?, con esto de la presión, y esperemos que esto se logre controlar, ¿verdad? Porque Alameda es una persona que hace una aportación extraordinaria al país. Alameda es una persona que todo el mundo lo busca, todo el mundo lo consulta, y cuando uno tiene sus achaques, como tenemos todos, a veces no puede ni descansar, así que tenemos que, ¿verdad?, desearle lo mejor, que se reponga pronto. Nos hace falta en el programa con sus análisis y comentarios. Es un lujo tenerlo a él aquí discutiendo los temas que él trae. Uno aprende muchísimo y de verdad que esa voz pues necesita foros como este para que la gente entienda muchas cosas como son realmente a través de él. Así que le deseamos lo mejor, que se reponga pronto, que lo necesitamos aquí al profesor. Sí, así mismo. Pues muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Y para finalizar, ¿verdad?, le damos las gracias a Julián Herencia y le damos las gracias a Pedro Cardona Roy por su participación hoy en este programa. También le damos las gracias a Carlos Flores Ortega y deseándole, ¿verdad?, la recuperación completa de José Alameda. Se despide Informe Semanal. Hasta la semana próxima. Este es Informe Semanal,
Un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía. Con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe semanal.